Muchas gracias por la presentación. En primer lugar, siempre agradeciendo a la Sociedad Ecuatoriana de Cardiología Núcleo Guayas, a su presidente, doctor Peña Herrera, a su vicepresidente, doctor Lara, a la directiva, al patrocinador Servier y a ustedes, distinguidos colegas, por participar de este evento científico que nos llena de mucho placer el hecho de que estén conectados una gran cantidad de ustedes con nosotros. El tema que vamos a tratar ahora es lo que tiene que ver con la adherencia. Este es el tema que se me ha asignado para la noche de hoy. Y la pregunta es si la adherencia terapéutica unido a la inercia médica, ¿cuál es más nociva? ¿La farmacológica o no farmacológica? A modo de introducción, existe una paradoja hipertensiva. Y la paradoja hipertensiva es que la hipertensión arterial es un problema mayor que es fácilmente diagnosticable, que es perfectamente controlable con resultados muy buenos si se logra ese control. Sin embargo, muy pocos pacientes tratados están en forma correcta. Esa es la paradoja. Es un problema fácil de diagnosticar, perfectamente se lo puede controlar, sin embargo, no parece haber pacientes tratados correctamente. Podemos ver una diferencia entre lo que es la enfermedad crónica no transmisible, como es la hipertensión, y las otras que son las enfermedades transmisibles. Por un lado, tenemos las enfermedades transmisibles y por otro lado, las no transmisibles. La una tiene una causa externa, tiene una presentación en sucesos o acontecimientos. Frecuentemente es unifactorial, la transmisible, y frecuentemente es curable. Por otro lado, las no transmisibles, como las enfermedades crónicas, son procesos internos, siempre son multifactoriales, y las conductas y el impacto del medio externo no son causa, son factores desencadenantes y aceleradores de la enfermedad. Pero aquí viene que si es diferente la enfermedad crónica no transmisible, esta requerirá una forma de pensar diferente. Y eso es lo que vamos a tratar en estos 20 minutos de conversar con ustedes. ¿Cómo yo hago cambiar a un adulto en sus conductas aprendidas? Como vulgarmente el árbol que crece torcido siempre va a estar torcido. Sin embargo, los cambios en el adulto de sus conductas yo lo puedo obligar, yo lo puedo convencer, yo puedo esperar un milagro o puedo ser el concepto de una reingeniería conductual. El modelo conceptual de la enfermedad actualmente es que aspectos conductuales, tu conducta, paciente, tu conducta, la parte genética y los aspectos ambientales en donde se desenvuelve el individuo hipertenso, hacen que esa hipertensión se manifieste y esa hipertensión lo dañe. Por otro lado, factores psicosociales como el estrés, la personalidad tipo A, la hostilidad, el miedo, la ansiedad, la depresión y el bajo nivel socioeconómico establecen cambios fisiopatológicos aumentando la actividad simpática y disminuyendo la actividad parasimpática que trae como consecuencia hipertensión arterial. ¿En qué consiste el proceso de manejo terapéutico? Tener disponibilidad de ese manejo terapéutico, tener acceso a la salud, tener una buena prescripción médica, una prescripción correcta y tener adherencia.
¿Cuál es el resultado de esos 4 procesos? El éxito terapéutico. Sin embargo, cuando hablamos de adherencia y la inercia clínica, siempre piensen en control de la presión arterial. Siempre piensen en el control de la presión arterial cuando entablamos una conversación de adherencia e inercia clínica. Por un lado, la adherencia está atribuida al paciente y por otro lado, la inercia tiene que ver con el médico. En esta noche vamos a ver si existe una unión entre estos 2 conceptos, porque se me preguntó cuál era más nociva. ¿Qué define la adherencia terapéutica? Aquí tenemos al doctor David Zucker y Brian Haynes, que dice que el grado en que el comportamiento del paciente en relación a la toma de medicación, al cumplimiento de la dieta y de otras indicaciones sobre cambios de hábitos de vida coinciden con la prescripción clínica realizada por un médico u otro trabajador sanitario. El concepto de adherencia está definido. Pero existe otra definición de Martha Hill que le da un porcentaje y dice que adherencia terapéutica es cuando el individuo paciente tiene una ingesta más del 80% de la medicación indicada en un periodo determinado. Si eso es así, la no adherencia puede afectar los resultados. Y ahí tenemos una imagen de 4 personas, 3 están de color amarillo y una de color rojo. Y la pregunta es, ¿la no adherencia puede afectar los resultados? Y la respuesta la tenemos de la Sociedad Internacional de Hipertensión, en la guía que nos dice que la no adherencia que afecta, fíjense ustedes, hasta el 80% de los pacientes con hipertensión arterial, aumenta el riesgo asociado de mortalidad por enfermedad cardiovascular y aproximadamente 1, de ahí la imagen, de 4 pacientes no cumple la prescripción inicial. La falta de adherencia al tratamiento antihipertensivo de los pacientes hipertensos es uno de los principales factores del control subóptimo de la presión, que la mala adherencia al tratamiento antihipertensivo se correlaciona con la magnitud de la elevación de la presión arterial y es un indicador de mal pronóstico de los pacientes hipertensos y que la etiología de la no adherencia al tratamiento es multifactorial, incluye causas desde el punto de vista del sistema sanitario, del tratamiento farmacológico que nosotros le ofrecemos, de la misma enfermedad y la situación socioeconómica del paciente, como habíamos dicho. De tal manera que existen factores más relevantes en la falta de adherencia terapéutica. Esos factores relevantes lo podemos ver en esta diapositiva, que tienen que ver con la terapia. El régimen y la complejidad de los tratamientos hace que la adherencia falle. La larga duración de los tratamientos, la presencia de los efectos adversos por parte del paciente, la falta del conocimiento de la enfermedad, la falta de un tratamiento de la enfermedad, no acudir a las citas, problemas psicológicos, negativas sobre la medicación. Los aspectos socioeconómicos es el alto copago, el alto costo, la falta de apoyo familiar, las dificultades al sistema nacional sanitario, la enfermedad como la hipertensión. No me duele nada, yo no siento nada. ¿Por qué razón voy a ir al médico? Ustedes pueden imaginarse si la hipertensión fuera como un cólico renal y estuviéramos llenos de los hipertensos. El sistema sanitario, la falta de una relación adecuada entre el paciente y el médico y el seguimiento por parte de nosotros en forma no organizada,
de forma inadecuada. De tal manera de que cuando yo pregunto de qué depende de que algunos pacientes se adhieran a un tratamiento o a las recomendaciones por parte de su médico y otros no, depende de esas anotaciones, de lo grave que esté el paciente, del grado de adherencia al tratamiento, el tipo de enfermedad, la edad que tiene el paciente, la escolaridad que tiene el paciente, sus ingresos y lo complejo que yo como médico le doy en una receta del tratamiento. ¿Cuáles son los requisitos para mejorar esa adherencia? Que nuestro diagnóstico sea correcto. Que la enfermedad hipertensiva no debe ser considerada por parte del médico trivial. No, si la mayor parte de las personas somos hipertensas. Que el esquema terapéutico esté bien indicado y que sea fácil de lograrlo. Que se le informe al paciente y de acuerdo con él tratarlo, porque el paciente tiene que colaborar en lo que tiene que ver con la información de que se le brinde de su enfermedad y tiene que definir las estrategias de cómo podemos llegar a un acuerdo con el médico. Y que las intervenciones seleccionadas deben ser eficaces para lograr las metas. Ahí tenemos a una serie de recomendaciones que salió publicado en el 2017 en Circulation. Vincular la ingesta de medicamentos con los hábitos diarios del paciente. Eso es una recomendación para mejorar la adherencia. Que utilice pastilleros o envases especiales. Evaluar la adherencia con un enfoque de no culpar. Por eso está enfermo porque usted no toma la medicación. Este dato es importante para enfocar no culpándolo al paciente. El uso de medicamentos de acción prolongada que requieran una dosis de una sola vez, de ahí las combinaciones de 2 o 3 medicamentos en una sola tableta. El uso de combinaciones de las píldoras que sean individuales, hacer un recordatorio, por ejemplo, alertas, mensajes de texto, tenemos inteligentes teléfonos que nos pueden ayudar a esa situación. Miremos aquí un ejemplo gráfico que le dice al médico con esto se le pasará. Y tiene una prescripción, como lo ven en la imagen, muy detallada, entre comillas. ¿De qué depende? Nosotros nos hacíamos la pregunta de que el tratamiento en algunas personas, pacientes, los médicos llegan y en otras no los llevan a cabo. No son adherentes, porque a veces nos equivocamos nosotros. Nuestros tratamientos son muy complicados. Utilizamos una subdosis de los medicamentos e incluso sobredosis de medicamentos que el paciente va a después a no hacer adherente. ¿Cuál es el perfil del paciente no adherente? Hay muchos pacientes no adherentes. Fíjense esta última data. No puedes decir que el 50% de los pacientes crónicos no son adherentes a los tratamientos farmacológicos. ¿Y por qué razón? En los menores de 45 años, casi el 70% de ellos no son adherentes. Solo toma una pastilla, 61% tienen no adherencia. El paciente de estudios superiores, 1 de 2 es adherente. Con una sola patología. No, yo solamente soy hipertenso, yo no soy diabético, yo no soy problemas de colesterol. Esa persona es un paciente con perfil no adherente. ¿Y qué es una gran verdad al hablar de esto? Que los medicamentos no funcionan en aquellos pacientes que no los toman. Esa es la gran verdad. Y tenemos que compartir esa información con el paciente. La adherencia terapéutica, la magnitud del problema está aquí. Muchos jóvenes entre 18 y 34 años, el 60% no es adherente. Jóvenes. ¿Se acuerdan de esta diapositiva de la noche anterior del lunes? Habíamos preguntado a la audiencia cómo debería tratarse la hipertensión y teníamos las 4C, el cambio, el conocimiento, el comportamiento y el cumplimiento. Y cada una de esas palabras significaba estilo de vida, cambio del estilo de vida y alimentación, conocimiento de la enfermedad con alta morbimortalidad,
comportamiento evitando hábitos nocivos y agravantes del problema y cumplimiento de la prescripción farmacológica. Estas 4C deben de ser las que el paciente lo haga más adherente. De tal manera de que ahora a ese paciente que cumple las 4C le vamos a llamar un paciente experto. Y miren esta nueva filosofía del paciente modelo, un nuevo modelo, es aquel paciente que les estaba diciendo del paciente experto. El paciente experto goza de buena calidad de vida, a pesar de vivir con una enfermedad crónica, que quien tiene confianza es un paciente hábil y conocedor, juega un rol central en el manejo de la vida con dicha enfermedad y minimiza el impacto en su diario vivir. Ese es el paciente experto, un nuevo enfoque de la atención a las enfermedades crónicas del siglo XXI. Y dos imágenes que representan al paciente experto. Una persona añosa que nos saluda con toda la confianza y con toda la habilidad de conocer su problema, de lo que le estoy diciendo es entendido por parte de él, y el paciente experto conoce, se autocuida, enseña a los demás, colabora con el médico a los pacientes y utiliza las nuevas tecnologías, utiliza lo que estamos utilizando nosotros en este momento para llegar a más auditorio. Porque el nuevo modelo del paciente experto es informado el paciente, es autónomo el paciente, es comprometido, lo cual mejorará la información sanitaria del paciente, implicará que el paciente tome decisiones clínicas cuando tenga situaciones de alerta e involucrar al paciente en la mejora de su seguridad y potenciar, por favor, el autocuidado. Estos son los niveles o los pilares de adherencia de los pacientes. Concientizar sobre la importancia de lo que es adherencia, establecer un programa de adherencia adecuado, reducir la complejidad del régimen terapéutico, incrementar la autogestión y el empoderamiento del paciente e implementar un sistema de información de cumplimiento terapéutico. ¿Qué entonces es un paciente informado? Un paciente informado es un paciente empoderado. Este debe disponer del conocimiento para entender la enfermedad y para entender por qué el médico al quien ha confiado su vida o su salud lo entienda. ¿Dónde está la inercia? Ahora vamos a hablar de inercia. La inercia clínica no es del médico solamente, son de las organizaciones del sistema sanitario, son relacionadas también con los pacientes y, por supuesto, con los profesionales de la salud. En esta imagen, como ven, yo estoy tomando la presión arterial en mis pacientes. No es que dude del personal de enfermería, pero sí debo de yo considerar que esto es fundamental. Empoderarnos también nosotros en el manejo de los pacientes con hipertensión arterial y otras patologías. ¿Cuáles son los factores relacionados con la organización del sistema sanitario? En el sistema sanitario, la ausencia de protocolos. No tenemos protocolos, no tenemos guías. Existen sistemas de registro de información clínica inadecuados, no encontramos los datos. Falta de experiencia y de cultura del trabajo de equipo, porque esto tiene que ser de equipo. Canales de comunicación ineficaces del sistema sanitario. Errores de planificación, ausencia de la cultura para el fomento de la corresponsabilización y limitación del acceso de tipo administrativo o económico de los servicios sanitarios. ¿Cuáles son los factores relacionados con los pacientes desde el punto de vista de lo que estamos hablando aquí de inercia terapéutica? Negar al médico o minusvalorar la enfermedad, el bajo nivel cultural del paciente, la desconfianza en los profesionales de salud o en el sistema sanitario, las demandas competitivas y distractoras de los objetivos principales, el alto costo de los fármacos, el hecho de que estén polimedicados, el temor de los efectos adversos de los fármacos y evitan pruebas y consultas sucesivas. Y sobre todo, creo yo, la comunicación ineficaz con los profesionales de la salud. Si estamos viendo solamente una pantalla y no vemos al paciente, estamos haciendo una
comunicación no muy buena con nuestros pacientes. ¿Cuáles son los factores causales relacionados ahora sí con nosotros? El médico desconoce las recomendaciones de las guías. Si tú las desconoces, no las aplicas en el paciente. Eso se llama inercia. La falta de confianza en las recomendaciones, porque no son eficaces lo que tú les recetas, en la aplicabilidad, en la independencia, etc. La sobreestimación de un grado de adherencia a las recomendaciones de las guías. Falsa impresión de un grado de control de sus pacientes. El paciente, por lo general, dice, una semana antes voy a tomar la pastilla para la diabetes y voy a ir donde el médico y me va a encontrar la glucosa normal. Falta de habilidad de la gestión clínica ante la existencia de comorbilidades. No detección de coexistencias de patologías enmascaradas. Pasividad al inicio del tratamiento. El paciente tiene alto riesgo y tenemos que ser pronto en el control de la presión arterial. Tenemos una titulación de dosis larga. Comenzamos con 1 miligramo de enalapril y después a 2 semanas comenzamos con 2 miligramos de enalapril, por darle un ejemplo. Y la gestión ineficaz de la entrevista clínica. No la hacemos muchas bien, la entrevista. De tal manera de que los mecanismos comunes entre la no adherencia, fíjense, este dato es muy importante, entre la no adherencia del paciente y la inercia clínica existe un conglomerado de situaciones o mecanismos comunes que es el falta de deseo de tratar bien al paciente y falta del paciente de tratarse. No quiere hacerlo. La falta de conocimiento y habilidades, no solamente del médico, sino del paciente que no sabe lo que tiene. Y el riesgo. No sabe qué hacer, no sabe cómo hacerlo. La falta de creencias apropiadas. No creen que pueda hacerlo. A veces el médico dice, no, yo esos pacientes no lo veo porque no creo. O que las ventajas de hacerlo sean más importantes que los inconvenientes. Las emociones y los temores. Creen que es peligroso. Y la falta de recursos no tiene medios para hacerlo. Por eso no requiere que yo le dé el tratamiento mejor, sino que le doy un tratamiento que no sé por mi cuenta que no es efectivo. Por último, estimados colegas, no olvidar que la adherencia no solo concierne a los pacientes. Ahí tenemos un paciente. Que el seguimiento por parte del médico de tratamientos acordes con la evidencia científica son fundamentales. Por favor, no olvidar aquello. Y se me preguntó a mí sobre qué era más nocivo. Y yo puedo decirle que entre la adherencia y la inercia clínica han surgido 2 enfermedades que son más prevalentes. Muchas gracias por su atención.